Los saludamos nuevamente en Es Real, un programa que queremos hacer para poder experimentar a Dios de forma sencilla, real. Nos hemos dado cuenta, hemos experimentado la sencillez de Dios, nos hemos dado cuenta de que Él es más sencillo de lo que pensamos. Y por eso es que hemos querido hacer un especial desde el último episodio que fue la semana pasada sobre el Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo, que es Dios mismo con nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad y a través de su operar y su experiencia nosotros podemos acceder realmente a la presencia de Dios. Yo quiero que una vez más saludarlos a ustedes. Continuamos con Andrés Lorenzo, contigo Pablo, que siempre nos acompañas. ¿Qué es eso de que somos templos del Espíritu Santo? Bien, una pregunta que va muy acuñada al Evangelio, y el hecho de que nosotros seamos templo quiere decir que hay una inhabitación en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, y ese habitar en ti significa que hay dos naturalezas que se están comunicando, y esa comunicación, a eso le llamamos comunión, una común unión entre dos naturalezas. Pero ocurre algo, que tu antigua naturaleza no puede soportar esa nueva naturaleza que tú vas a albergar. Y es por eso que es necesaria el sacrificio de Cristo para que el Espíritu pueda habitar en nosotros. Y allí nosotros nos volvemos en una nueva creación, una nueva criatura. Ya no somos quienes éramos antes y todas las cosas viejas pasaron. Quien recibe al Espíritu Santo tiene un huésped para toda la vida y tiene una nueva naturaleza. Es decir, como le decía nuestro Señor a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu es tener amistad y ser lleno del Espíritu Santo, ser una nueva creación, una nueva criatura. Y eso nos va a permitir relacionarnos realmente con Dios, esa experiencia, ese encuentro, una relación que yo tengo con el Espíritu Santo es el que me lleva a la real presencia de Dios. Te doy la bienvenida nuevamente, Andrés Lorenzo. En el programa pasado estabas conversando con nosotros, sabemos que llevas más de 20 años caminando de la mano del Señor, en el que te has sentido guiado por Él, incluso escuchas la voz de Dios. Cuéntanos cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, es algo misterioso. Es difícil, obviamente, definirlo o tratarlo de esquematizar. Eso lo he aprendido también en la operación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trasciende cualquier pensamiento que nosotros podamos tener y muchas veces lo queremos aprisionar y llevarlo a nuestros planes de evangelización. Pero hay una cosa clara que está en Juan 3. El Espíritu sopla donde quieres y oye su voz, pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, y dice el Señor también con lo que nos decía Pablo, así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, para mí el Espíritu es impredecible. Yo muchas veces voy en el carro y quiero decir, ay Señor, quiero sentir tu presencia. Y estoy orando y no la siento. Y de repente estoy en un semáforo, estoy caminando y cae la presencia del Señor. No es algo que uno puede controlar. Muchas veces incluso nuestros modos de evangelización, nuestra estrategia de evangelización quiere controlar al Espíritu Santo. Y cuando hacemos eso caemos en ese neofariseísmo de controlar al Espíritu. Neofariseísmo. Quiero que expliques eso, Andrés, porque la gente escucha neofariseísmo. ¿Qué es eso? El término fariseo es un término que ha sido peyorativo y es fuerte, pero ¿qué quiere decir eso, neofariseísmo? Quiere decir varias cosas. La primera cosa es creer que la acción de la gracia depende de mi inteligencia, de mi formación, de mi humanismo, de mis posibilidades. Incluso de mi bondad. De mi bondad. Es decir, que la gente se va a acercar al Señor porque yo soy un tipazo. Es creer eso, ¿cierto? Dos, es creer que la bendición viene de mi intención y que yo soy el que quiere evangelizar, que yo soy el que quiere convertir, que yo soy... No, yo no soy el que está buscando. El primero que busca, el primero que amó fue Él, fue Jesús. Y muchas veces
nosotros decimos, ay, pobrecito, no sé qué, pero el más interesado en que esa persona cambie es el Señor, incluso más que nosotros, es el que más está más interesado en que sane. Y eso es neofariseísmo, El creer. yo por encima de Dios. Exacto, y de la gracia de Dios, la doctrina por encima de la gracia. Y la gracia es la que anima el cuerpo. Eso es lo que yo llamo neofariseísmo. O sea que podríamos decir que el Espíritu Santo opera libremente, donde quiere, como quiere y con quien quiere. ¿Es bíblico? ¿Y cuáles son primo, yo quiero que nos cuentes, cuáles son las consecuencias en una vida donde ya empieza a operar el Espíritu, esos frutos? ¿Qué frutos genera el Espíritu en la vida del creyente? Bueno, por lo pronto, pues a mí en términos teológicos a veces no me gusta hablar, precisamente porque hablar desde la experiencia de Dios va a ser mucho más rentable en temas de evangelización. En cuanto las personas quieren saber cómo lo toco, cómo lo tomo, cómo Andrés acaba de decir, siento la presencia y yo llevo mucho tiempo rezando de devoción, soy de misa diaria, pero yo nunca he sentido la presencia. Entonces aquí hay un tema que abordar que no se nos puede pasar de alto, y ya para responder lo que me estás preguntando, y es cómo experimentar esa presencia de Dios. No todos experimentamos la presencia de Dios con la misma sensibilidad, ¿no? El Espíritu Santo no es algo necesariamente sensible, pero en determinadas circunstancias puede hacerse sensible para un propósito o un fin particular. Esto para quienes dicen, pues yo no siento nada, pero yo tengo fe. Entonces quiere decir que no tengo fe porque no siento. No. Yo puedo tener fe y no sentir. Eso sí, pero mi fe me va a tener que mostrar unos frutos. Y las evidencias del Espíritu Santo, y ahora sí voy a tu pregunta, sí las voy a poder evidenciar. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, esa renovación de Pentecostés, como decía André Lorenzo en el programa pasado, el especial, yo comencé a descubrir actitudes que en mí estaban malas o externas, cosas que consideramos pecado, pero no porque las leía en un decálogo, no porque alguien me estuviese o porque diciendo. alguien te dijo, Pablo, es que tenés que ser así. Nadie me estaba diciendo, eso es bueno, eso es malo, pero comencé a tener una convicción interior de que existía algo que se llamaba pecado. Y muchas de las cosas que solía hacer, que disfrutaba, en las cuales experimentaba placer o que ni siquiera pensaba que podrían estar mal, comenzaba a sentir que ese huésped que estaba en mí me decía, por aquí no es. Pero yo no sentía una voz. Yo sentía que aquello que antes me gustaba comenzaba a dejarme de gustar. Pero esto es tan precioso porque es producto de una nueva naturaleza que se va haciendo paso y una antigua naturaleza que se va desprendiendo. Y esta es la acción del Espíritu Santo a la que nosotros, pues teológicamente llamamos, y Andrés que conoce la teología, llamamos el proceso de santificación, que es una de las obras más grandes del Espíritu Santo. A mí me pasó lo mismo, por ejemplo, con la ropa. Cuando yo empecé a tener una relación personal con Dios, yo me empecé a sentir incómoda con ciertas prendas que me ponía. Y en esa incomodidad yo dije, creo que el Señor me está llamando a vestirme de una forma diferente. Y nadie me dijo, es que usted no se tiene que poner esto, usted no puede hacer esto o lo otro. No, fue una voz muy dulce en mi corazón y que cuando le hice caso, sencillamente me sentí libre. Y yo cambié mi forma de vestir, no por una regla, sino por esa misma intuición que estoy segura, es el Espíritu Santo, era su voz. Y así con las otras cosas. Entonces, yo quiero que conozcamos una historia de una amiga muy cercana que quiero mucho, ella se llama Lucy, es auxiliar de enfermería, y vamos a dar paso para conocer cómo ella empezó también a experimentar el Espíritu Santo, incluso corporalmente. Conozcan la historia de Lucy. Mi nombre es Lucy, yo de profesión soy auxiliar de enfermería, pero en este momento estoy dedicada a mi hogar. Me di cuenta que el Espíritu Santo es real porque lo sentí en mi corazón, pero también lo sentí de una manera muy física, que fue en mis manos, en medio de una oración, una conversación con Él. Empecé a orar por mi familia y empezó un movimiento en mis manos como si fuera alabanza, algo así, que llegaba de mi corazón hasta mis labios y yo sabía que no era yo,
porque eso era algo sobrenatural. Y fue un movimiento que duró varios minutos mientras yo realizaba mi oración y entre yo más oraba con un poco de susto, pero de alegría al mismo tiempo, porque yo sabía en mi corazón que Él era en ese momento quien me estaba acompañando y físicamente, pues yo no lo puedo describir porque es un momento que es de tanta intimidad y de tanta alegría que yo decía, el Espíritu Santo está conmigo y Él es real y Él hace parte ahora de mi vida. Aquí Lucy nos estaba hablando de una experiencia que tuvo en medio de una oración y le pasa muy frecuentemente. Al principio ella se asustaba y me decía, Manu, ¿yo por qué siento la presencia de Dios y la sentía incluso en sus manos? ¿Qué otras manifestaciones podemos conocer hacia el Espíritu? Ustedes que tienen tanta experiencia evangelizando. ¿Quién empieza? Pablo, adelante. Ok. Es que han sido en esos 19 años, lo que decía Andrés era maravilloso, porque Andrés Lorenzo, porque el ver un espíritu que no podemos abarcarlo, que no podemos milimetrarlo, que no podemos ponerle rejas, es maravilloso. Y hemos descubierto que el Espíritu Santo hace como y donde quiere. He visto, llevo poco, mi hermano lleva más tiempo caminando con el Señor, yo llevo 19 años aproximadamente, y he visto muchas manifestaciones, algunas escandalosas. Y cuando digo escandalosas es personas que caen 1 o 2 horas bajo la presencia del Espíritu Santo. En México vi varios casos donde una chica cayó bajo la presencia del Espíritu Santo, una mujer muy delgada con un problema de anorexia nerviosa. Para los que nos ven, pues es una psicopatología en la que las personas se perciben a sí mismas con una contextura mucho más gruesa de lo que realmente la tienen y terminan viéndose muy delgadas. Y cuando esta chica hacemos una oración con imposición de manos, esta mujer es llena del Espíritu Santo, lo podemos sentir todos donde estábamos orando en una iglesia consagrada al Espíritu Santo. Y esta chica cae 2 horas y comienza a gritar. Y muchos que no habían visto ese tipo de manifestaciones, pues se estremecen ahí en medio de la iglesia y empiezan a tomarse las manos pensando qué es lo que está pasando aquí. Pero el Espíritu me revelaba lo que estaba haciendo en ella y me decía, el espíritu de falsa identidad está saliendo de esta mujer. Y cuando se levanta, lo primero que hago es tráiganme un espejo. Y yo le dije, ¿cómo te ves? Y me dice, ya soy normal, había algo que me estaba atormentando. Y era una chica que llevaba más o menos unos 3 años de ese episodio. He visto también personas bajo la presencia del Espíritu Santo temblar. O otros incluso no que sentir los ojos, los párpados Parpadear. empiezan a mover de una velocidad que naturalmente es imposible. O fuego, calor, como la sensación de escalofrío, como dicen piel chinita o escalofrío. Muchas veces también se puede experimentar. O un fuego, o la principal, y esta sí es la paz. Esa fue la primera que yo experimenté. Igualmente. Y por eso fue que me enamoré del Evangelio, porque cuando a mí oraron por mí por primera vez, yo sentí paz. Y yo era una mujer que no me hallaba. Mi papá me decía, usted se amaña donde no está. Y yo no me hallaba. Entonces, cuando viene Dios y de forma sobrenatural tú empiezas a sentir paz, tú dices, por aquí es. ¿Qué yoga, qué meditación, qué reiki, qué nada de esto? Esto es real. Esta vaina del Espíritu Santo de Dios es real y es una paz que ya llevo 10 años con ella y nadie me la ha podido quitar. Ese fruto nadie te lo quita. Vamos a ir a un corte y regresaremos con la segunda parte también del testimonio de Lucy y también para que tú nos cuentes los signos del Espíritu.